¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, profesor. Estamos en nuestra segunda clase y hoy terminamos con esta unidad 3, pero no quiero empezar la clase de hoy sin antes definir algo con ustedes. Está prevista la evaluación y esta evaluación normalmente se hace los días miércoles y miércoles cae en un día feriado, como todos saben. Me dijeron, me dieron a elegir cuándo podría ser esa evaluación. Entendí que podría ser el día viernes. El horario se mantiene las 17 horas como vinieron siendo evaluados normalmente, o el día de mañana. ¿Qué les parece? El viernes mejor, doctor. Yo opino, por lo menos. No sé si alguien o algún grupo entienda que sea mejor mañana a partir de las 17 o el viernes. Yo particularmente, yo particularmente opté por el día viernes, pero después no quise definir con la gente de IPEL antes de escucharle a ustedes, antes de saber qué opinan. Entonces, podemos ir hablando acá antes de empezar la clase, o bien pueden ir escribiendo al chat y ahí vemos si consensuamos viernes o martes. Repito, el horario sería el mismo, 17 horas en ambos casos, sea el día de mañana, sea el día viernes. Pero ya sería cuestión de definir el momento. Todo el material que se usó va a estar a disposición. No sé si eso ya se alzó en plataforma. Y si no se alzó o si se alzó parcialmente, el día de hoy se va a estar poniendo a disposición de todos. Entonces, el material se mantiene como siempre fue a disposición de todos los cursantes. Buenas tardes, doctor. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Yo diría que sería mejor el día de mañana porque algunos el día de viernes estarán por el interior y la señal es lo que vaya a interrumpir un poco el examen. Y bueno, perfecto, perfecto. Lo ideal sería que entonces ya tenemos ambas propuestas. Restaría por definir en el chat, ¿verdad? Que vayan escribiendo y ahí vemos cuál sería la decisión de la mayoría y en base a eso que sea respetada esa decisión. ¿Le parece bien? Buenas tardes, doctor, ¿qué tal? Bien, muy bien, Carmen. Doctor, esa vez que apenas yo lo escucho, no sé si ese es mi audio lo que nos sale o él habla muy despacito. No sé qué opina el resto del aula. Yo estoy tratando de hablar con el mismo timbre de voz. Sí, hay personal trabajando acá en la sala. No sé si eso está interfiriendo o no. Pero me avisaron que ya se están retirando. O sea, en breve, si es ese el inconveniente, se va a estar subsanando ahora en un par de minutos. Se le Ah, dale, escucha dale, está normal, bien, doctor, doctor. ¿Se disculpe, escucha gracias. bien? Se escucha Se perfecto. escucha normal, doctor. Posiblemente es el equipo o la señal de Carmen lo que está. Bueno, rápido, vamos a ver qué están opinando en el chat. Viernes, 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 viernes profesor, viernes, mañana profesor. Se escucha bien, viernes, se escucha bien, se escucha perfecto. A la pucha hasta ahora, así como están las cosas, la evaluación sería el viernes. Pero no obstante, vamos a dar tiempo hasta el final, queda tiempo, ¿verdad? Porque eh, si se revierte esta cantidad de pareceres hacia el día viernes, se estaría haciendo mañana. No obstante, esto se va a estar definiendo y consensuando antes del, del inicio de clase.
antes del fin de la clase que el inicio de clase. Bueno, vamos a ir proyectando esto. ¿Algún comentario, alguna pregunta de la clase pasada? ¿Alguna novedad, algo que hayan visto, escuchado en el transcurso de esta semana, antes de clases? No, para cuando la batería requiera de carga. Y empezamos en un par de minutos. Bueno, entonces, ahora sí, arrancamos con la continuación de la unidad 3 de la clase pasada. Que hoy entramos a ver el contencioso administrativo. Y como tal, esta unidad como tal, que trata de sus distintas versiones. El término contencioso implica que existe algún conflicto o algún tipo de contienda. Y al existir contienda, existen contendientes. En una demanda de reivindicación o en un proceso penal por secuestro o en un juicio laboral, también van a haber partes contendientes. En el juicio civil, uno que reclama la restitución de la cosa al otro. En el proceso penal, donde va a haber una víctima que denuncia la comisión de un hecho punible y aspira a la condena de su victimario. En el proceso laboral, donde patrón y trabajador encuentran alguna situación de conflicto, de desacuerdo, donde plantean el caso ante el tercero imparcial, que viene a ser el Poder Judicial. En el contencioso, o sea, al referir la palabra contencioso, necesariamente nos estamos refiriendo a algún tipo de litigio. Y en respeto a esa prohibición de que nadie puede hacer justicia por mano propia, porque eso implica una ilicitud grave, si no gravísima, constitucionalmente fue previsto que el Poder Judicial va a ser el custodio de la Constitución y se va a encargar de su aplicación, así como de su interpretación. Y derivado de ese rol jurisdiccional, es que también la Administración de Justicia queda a cargo de este órgano, del Poder Judicial, que se establece en distintas instancias, como hablamos en la clase pasada, que comienza con el máximo tribunal, que pasa a ser la Corte Suprema de Justicia, siguen una serie de tribunales y después los diversos juzgados unipersonales.
de acuerdo al rol y a la competencia de cada uno de estos órganos, que estos pueden tener la competencia por previsión de la Constitución, y si ésta no lo hace, entonces encuentran su fuente en la ley, que esta pasa a ser principalmente la ley 879 del año 81, conocida normalmente como Código de Organización Judicial. El Código de Organización Judicial fue la única ley que por mucho tiempo, no es una ley nueva, imagínense, tiene 44 años de vigencia, y por mucho tiempo fue la única que venía estableciendo la competencia de los distintos juzgados y tribunales. Hoy en día, con la evolución del, del poder judicial propiamente dicho, no me cabe duda de que este órgano como tal ha evolucionado y bastante. También van apareciendo otras herramientas que generan conflictos nuevos. En el año 81, cuando se promulgó el Código de Organización Judicial, era impensable en una compra online o en la firma electrónica, o en muchas cuestiones que generan nuevas fuentes de conflictos no previstas. En el avance no solamente del derecho, sino que la sociedad misma va evolucionando, va avanzando, la ciencia va avanzando, y al punto que eso genera nuevos focos si no de conflictos directos, de potenciales conflictos. Y eso viene trayendo como consecuencia nuevas interrogantes. Apareció la reproducción asistida, aparecieron los bebés probeta, y detrás de eso una serie de conflictos. ¿Será que tiene derecho a la identidad biológica de los padres biológicos, no de los adoptivos, sino que de los biológicos? O si va a tener eventualmente derecho a presentarse a la sucesión de sus verdaderos padres. Y son cuestiones que únicamente el derecho, y esto únicamente el derecho va a poder resolver, y eso de acuerdo a la situación en que ésta se presenta. Porque hay cuestiones que por mucho tiempo, como el divorcio, fue algo, pero hasta inmoral, hasta ilegal. Y hoy en día es una cuestión que abundan en nuestros tribunales. Nadie se escandaliza cuando se presenta un nuevo juicio de disolución, y ni qué decir de divorcio. Entonces, todo depende de la situación en que el conflicto se ha planteado. Y así es que el judicial contencioso implica que esa situación, ese pugilato que se da entre ambas partes, necesariamente va a tener que ser resuelto por el órgano jurisdiccional. Y esto nuevamente tiene raigambre constitucional. Todavía hay jueces en Berlín. Esta fue una frase que dijo Federico III, un rey de lo que hoy en día es Alemania, de la cultura germánica en aquel entonces, que estaba tan acostumbrado a hacer todo tipo de juerga en su palacio, sin molestarle a nadie, hasta que él se sintió molestado por un molino que estaba en la perimetría de su palacio. Y ahí, según no sé cómo llamar, si es cuento o fábula, pero sí es muy estudiado en la cultura jurídica germana, que entre paréntesis es bastante rica. Este juez le envió a un emisario
para que hable con el dueño del molino. Era un molino harinero. Y con un mínimo de viento giraba las aspas del molino, se molía el trigo y salía la harina. Pero no solamente le restaba visual al paisaje, por lo menos de la óptica de Federico III, sino que también hacía un leve ruido cuando el viento superaba determinada velocidad de kilómetros por hora. Entonces llega el emisario hasta el propietario, el campesino harinero, y le hace la propuesta que le ponga precio que el rey iba a pagar. Y respondió que era una oportunidad bastante buena, porque él podría cambiar de rubro por algo más tranquilo. Quería hacer ganadería, pero no podía, no tenía los medios. Pero a la par sentía una cuestión pasional interna, porque ese molino fue creado por su abuelo, heredó el padre, y hoy en día le tocaba a él explotar esa unidad de producción, esa empresa. Y por tal, tenía un valor sentimental que él no quería traicionar al núcleo familiar, porque eso heredó y se sentía obligado a volver a heredar en la misma manera que cayó en sus manos. Y le hacía decir al rey Federico que no tenía interés en vender. Llega el emisario, le cuenta eso al rey, este se enoja y le cita, le convoca. Este campesino ya sabía de qué se trataba la cosa, que iba a ser fuertemente presionado. Y ahí el rey le duplicó la oferta. Bueno, en la primera oferta te di la opción de que le pongas precio al molino y que pagaba moneda sobre moneda. Ahora te estoy duplicando esa posibilidad de que lo que hubieras pedido como precio te ofrezco el doble, porque quiero hacer desaparecer ese molino de la vista del paisaje. Le da un plazo de 48 horas para que defina y se sienta a esperar respuesta. A las 48 horas vuelve el propietario, muy respetuosamente, pero a la vez con miedo, se acerca al rey Federico y le entrega una nota. Y todo el mundo sorprendido, qué propuesta podía traer, qué propuesta escrita podría traer un campesino en ese entonces, cuando en su mayoría eran analfabetos y por ende no podrían haber escrito. El rey agarra el escrito y se da cuenta que es una resolución judicial, lo que hoy podemos conocer como una medida de no innovar. ¿Qué hizo este propietario? Fue ante un juez, planteó el caso y el juez le dijo: quédate tranquilo, el derecho te ampara. Nadie te puede privar de tu bien, ni siquiera el rey. Y eso fue lo que fue el escrito que el propietario le pasó al campesino. Tenía la potestad de confiscar, pero por la cultura que manda, esto tuvo que haber sido antes de que exista esa medida de no innovar. Y ahí es donde el juez gritó esta frase: todavía hay jueces en Berlín. O sea, la máxima autoridad acató una resolución judicial. Y consideré que eso es un ejemplo bastante aceptable y viable al hablar de administración de justicia. Porque entramos a hablar de un punto que estoy seguro conocen, pero acá tenemos que profundizar: la independencia del Poder Judicial. Nuevamente nos vamos al ámbito constitucional y el constituyente dispuso que únicamente es este el órgano que puede conocer y resolver los asuntos de carácter contencioso. En síntesis, los juicios
las causas judiciales. Remontémonos al año 92, fecha, o sea, año de promulgación de nuestra Constitución, poco después de la caída de una larga dictadura. En tiempos de la dictadura, no solamente en la que sufrió Paraguay, sino que históricamente los gobiernos dictatoriales buscan administrar el poder absoluto, incluso la administración de justicia. Y como se estaba saliendo de esa fiebre, se incluyó, y con muy buen tino, el punto de que el poder judicial debe resultar independiente. Y así es que se incluyó también esta frase que dice que ningún otro órgano ni funcionario puede atribuirse roles judiciales. Y si es que eso sucede, porque la historia nos mostró que esto se dio y se dio con fuertes repercusiones hacia la población, hacia el justiciable, estas decisiones van a resultar absolutamente nulas, o sea, sin valor jurídico alguno. También cualquier acto que vaya contra el Poder Judicial o contra los magistrados, porque esa es la forma clásica de presionar y hasta extorsionar a los jugadores jurisdiccionales. Y para que esto no sea puro lirismo, también se incluyó la sanción de que quienes realicen tales actos atentatorios van a resultar inhabilitados para ocupar cargos públicos hasta por 5 años, al margen de cualquier otra sanción que pueda resultar de esto. Así es que se trató de blindar al máximo, buscando dar la mayor independencia posible al Poder Judicial. Podemos cuestionar, podemos decir que hay formas directas o indirectas de ejercer cierta presión o por lo menos cierta directriz hacia el órgano judicial, como algunos creen que el no respeto de la autonomía del Poder Judicial, la autonomía presupuestaria, la autonomía financiera, es una forma de menguarle o de acotarle desde la óptica presupuestaria. Y al hablar de presupuesto, necesariamente se le vincula con el poder legislativo y a la vez con el poder ejecutivo. Porque como toda ley, también la presupuestaria tiene que tener tratamiento legislativo. Hay un calendario que ustedes saben, comienza en septiembre y termina en diciembre, dentro del cual puede utilizarse como método para el tira y afloje y ahí la presión al Poder Judicial. Bien o mal, constitucionalmente fue prevista esta forma de tratar de proteger al máximo con las salvedades o con las observaciones que cada quien pueda tener al respecto, pero la intención fue la más sana posible, de darle la seguridad de la independencia al juzgador jurisdiccional. Contencioso. ¿Qué implica la palabra contencioso? Y acá salimos del ámbito, esto no proviene de un diccionario jurídico, sino que esto traemos del diccionario de la Real Academia Española, donde se refiere a una cuestión que puede ser un proceso o un recurso. Y acá me refresca la idea que la misma interrogante plantea Salvador Villagrán Mafiodo. Salvador Villagrán Mafiodo, al referirse al proceso contencioso administrativo, plantea la interrogante, pero ¿es una acción o es un recurso?
¿Qué exactamente es el juicio contencioso administrativo? Ya no se refiere al contencioso judicial, sino que ya refiere con nombre y apellido al contencioso administrativo, o sea que ya zambulle ahí a un acto administrativo metido dentro del litigio. Y acá la Real Academia Española reconoce como sometido o conocimiento y decisión de los tribunales en forma de litigio entre partes, en contraposición a los de jurisdicción voluntaria y a los que estén pendientes de un procedimiento administrativo. Usado también como sustantivo masculino. O sea, en el lenguaje castizo, del buen castellano, esto va a resultar que es aquella acción instaurada por una parte, por un justiciable en contra de otro. O sea, donde hay un actor y hay un demandado. Y que eso no resultó de manera voluntaria, sino que recurre ante un reclamo formal de una a otra de las partes. Y que eso va a tener que ser resuelto por algún magistrado judicial. En el derecho, o sea, en el lenguaje ya jurídico, esto se refiere a un recurso o alguna acción contenciosa, refrescando lo que ya había dicho, recordando al que para mí es el máximo administrativista a nivel nacional, que es Salvador Villagra Mafiot. Entonces, este término que se utiliza de muchas maneras y en muchas acepciones, comúnmente es conocido tanto en la doctrina administrativista como en nuestros pasillos por los tribunales como lo contencioso administrativo. O sea, al decir esta palabra ya nos referimos a demandas contra actos administrativos. Y al decir actos administrativos, necesariamente nos remontamos a la administración pública, a un órgano administrativo que se expidió positivamente dictando una resolución o que bien omitió pronunciarse, pero que habilitó a través de una resolución denegatoria ficta. Otros nombres con los cuales también es conocido es el litigio administrativo, acción administrativa o demanda administrativa, pretensión procesal administrativa. Esto es muy de la doctrina procesal española, que tiene bastante desarrollado el tema al referirse al fuero de lo contencioso administrativo, pero con este término, pretensión procesal administrativa. Y si no se quieren complicar, simplemente juicio contencioso administrativo, que es el más común en nuestro medio. Tanto verbalmente, por los pasillos, como los autores nacionales y la alta influencia de la doctrina argentina, que consumimos muchísimo también acá a modo de complemento en materia de derecho. Entonces, tanto autores nacionales como administrativistas argentinos se refieren al juicio contencioso administrativo. Nuestro sistema es bastante similar al sistema francés, de donde proviene el juicio o el fuero del contencioso administrativo. Por más que acá también utilizamos este término que tiene, repito, un origen francés, nuestro sistema es considerado un sistema mixto, porque adopta el nombre y ciertas particularidades del sistema francés, pero también se vuelca y en mayor medida hacia el sistema americano, hacia el sistema yankee, donde las demandas contra el Estado son promovidas ante un tribunal especial que se desarrolla ante el fuero del contencioso administrativo.
En sus orígenes, en el sistema francés, primero el Estado era incuestionable, era el Estado policial. Todo para el Estado, nada contra el Estado, era la frase. Y esa frase de nada contra el Estado implicaba que ni siquiera podía ser cuestionado, ni siquiera podía plantearse una demanda contra el Estado, porque el pueblo estaba sometido al mismo y el Estado era lo máximo y el Estado era una cuestión cuasi sagrada al punto que no cabría una resolución judicial contra el mismo. Ello tuvo su modificación ante la Revolución Francesa, donde por fin se reconoce la jurisdicción contencioso administrativa. Pero esta no se desarrollaba ante un órgano jurisdiccional. Si bien es cierto, con las mismas atribuciones de los demás tribunales se entienden los tribunales ordinarios, los civiles, penal, donde sí el pueblo litigaba tranquilamente, no así contra el Estado o contra los agentes del Estado, y cuando más de mayor jerarquía, menos demandable, porque se consideraban que cumplían un rol público y al ser público era estatal y al ser estatal era incuestionable. Y así es que no se les habilitó a los órganos jurisdiccionales atender demandas contra los actos administrativos. Y así se crea el Consejo de Estado. El Consejo de Estado era una parte, porque integraba al Poder Administrativo, y ahí recaían las demandas contra actos administrativos promovidos por ciudadanos franceses contra el Estado de aquel entonces. Esa idea fue a modo de respetar aquel ideal de separación de poderes que había desarrollado Montesquieu por la Francia poco tiempo antes de la Revolución Francesa. Y así es que este término que dio buenos resultados, porque se admiró la eficacia con la que este Consejo de Estado en el sistema francés atendía las demandas contra actos administrativos, aún siendo parte de la administración pública. Estos se mantenían en forma paralela y sin ser parte del Poder Judicial. Porque, repito, el Poder Judicial no tenía atribución de atender un asunto en contra del Estado francés. Y así este sistema judicial contemplaba dos vías. Una que era parte del Poder Judicial, donde eran asuntos civiles. Asuntos civiles no me refiero únicamente al fuero civil, sino que también otro tipo de contiendas que se den entre particulares, sin involucrar al Estado. Cuando se involucraba al Estado, esto ya era de la esfera del Consejo de Estado. Y ahí, aunque un órgano administrativo, este órgano administrativo cumplía roles como también lo hacían los órganos jurisdiccionales. Y ahí radica la principal diferencia del sistema francés originario. Esto ya evolucionó, ya no es tan así hoy en día, pero de ahí difiere a nuestro sistema, que todo tipo de conflictos necesariamente tienen que resolverse ante el Poder Judicial, y así es que se creó una rama donde también en el Poder Judicial paraguayo se atienden asuntos contra actos administrativos, es decir, demandas contra la administración pública, lo cual cae en esfera del juicio o del fuero del contencioso administrativo. Este término, tan mencionado ya en el día de hoy, del contencioso administrativo, se difundió por toda Europa, como muchas cosas.
porque si tienen algo los europeos es que copian y adaptan a su situación, así como hicieron con el fuero contencioso administrativo, que se arraigó fuertemente en España y de España nos llegó a nosotros, a América Latina, manteniéndose, pero con las características que ya les mencioné, que tiene su origen en el sistema francés y algún que otro parecido, pero más tendiente hacia la matriz yanqui del sistema americano. Y por eso es que me animo a decir que el contencioso administrativo paraguayo es un sistema híbrido o mixto, donde combina parte del sistema francés y también parte del sistema americano. ¿Qué tal hasta acá? ¿Alguna pregunta, algún comentario? No se hagan problema en comentar, en consultar, hasta disentir. Si en algo no están de acuerdo y piensan algo distinto, adelante. Micrófono abierto para quien pues, ahí Monza Roja por lo menos da un ok, o sea que damos como que seguimos para bien. Bueno, nuevamente la Constitución es la clave para cada sistema judicial. Así como vimos que nuestra Constitución establece que todas las demandas, sin importar el fuero, se concentran ahí, la Constitución nacional de cada país va a ser la clave que va a definir cuál es el sistema judicial de esa república o de esa nación. En el nuestro ya vimos, repito, es un sistema concentrado que unifica todos los conflictos ahí. Entrando un poco más ya al fuero del contencioso administrativo, también tiene previsión constitucional. Esto está en el artículo 265 de la Constitución, por el cual se crea el Tribunal de Cuentas. Pero este artículo crea sin decir mucho, porque crea el Tribunal de Cuentas, para algunos mal llamado Tribunal de Cuentas, pero es el nombre constitucionalmente asignado. Y este artículo reconoce que su organización y su composición va a ser legalmente previsto. O sea, una suerte de delegación reglamentaria. Ahí termina lo pertinente de este artículo para con el Tribunal de Cuentas, porque después ya se refiere a otras magistraturas, incluso a la escuela judicial, cosa que ya escapan completamente al fuero del contencioso. O sea, el sumum de este artículo para el tema que estamos desarrollando se da en el primer párrafo. En lo civil o en la niñez, creo que esto es más de niñez que de lo civil, o si es de civil, derecho civil personas. Se nos bautiza, se nos inscribe con un nombre. Ese es nuestro nombre hasta que se dé un cambio, previa orden judicial y previa rectificación del instrumento público del cual fue escrito ese nombre. Mientras tanto, uno sigue siendo el nombre con el cual fue escrito. Y con un error, o con un visible error ortográfico, ¿y qué vamos a hacer? Es el nombre. La cédula, la partida de nacimiento no puede ser variada. Lo mismo sucede con los órganos de la administración de justicia o inclusive la administración pública en general. Aquella denominación que la ley le dio se mantiene hasta que sea modificada por ley. Y en este caso, la ley que estableció el nombre Tribunal de Cuentas, repito, para algunos mal llamados, y después vemos por qué mal llamado Tribunal de Cuentas, dicen que no es el nombre correcto, que esto se debe o se debió haber llamado Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
el Código de Organización Judicial estableció, siguiendo ese mandato constitucional, de que la ley va a reglamentar la composición y el funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Acá se reconoció desde el año 81 su composición en 2 salas, con la diferencia que inicialmente una sala, la primera sala, la cual integra el doctor Gonzalo Sosa, hoy en día, era la originaria para el fuero del contencioso administrativo. Y la segunda sala, que se encargaba de las rendiciones de cuentas de todo el gasto público a nivel nacional. Ustedes saben que el gasto público se instrumenta a través del presupuesto, y el presupuesto es de vigencia anual. Cumplido el ciclo, resta la revisión de ese gasto público. Y es lo que en otro momento de la historia, antes de esta ley, la 2248, la segunda sala del Tribunal de Cuentas se encargaba de analizar el control del gasto público. Cuando eso no existía, una Contraloría General de la República, ahí intervenía la segunda sala del Tribunal de Cuentas, que básicamente lo que hacía era revisar el balance de todas las instituciones del Estado, del país, de todo el país, porque esto es de competencia nacional, así como la primera sala tiene competencia nacional en demandas contenciosas administrativas, también la segunda sala atendía todas las rendiciones de cuentas del Estado paraguayo. ¿Qué hacemos con una rendición de cuentas? Y la rendición de cuentas básicamente es el control del gasto. Vamos a suponer, víspera de feriado, se presta para hacer un encuentro, una tertulia con todo lo que nos gusta. Pescado, asado, gaseosa, cerveza, vino, lo que fueres, lo que dé el clima. Que hacemos una contribución tanto por cabeza. Y hacemos el encuentro en la casa del delegado o de algún compañero que voluntariosamente ponga a disposición su casa. Terminada la jornada, resta la rendición de cuentas. ¿Cómo se utilizó ese fondo colectivo que cada quien aportó? Y ahí comienza el extracto. Tanto en parrilla, tanto en carbón, tanto en carne, tanto en hielo, tanto en alquiler, tanto en limpieza. Y si hay un remanente, nos distribuimos entre los presentes, y si hay un saldo negativo, tratamos de arreglar con el anfitrión, con el dueño de casa. Básicamente ese es un burdo ejemplo de rendición de cuentas. Y es más o menos el rol que cumplió en otro momento de la historia el Tribunal de Cuentas Segunda Sala. Que 3 jueces, de ahí el nombre tribunal, analizaban el gasto público. Todas las instituciones presentaban sus informes, y esto es, imagínense, año a año. El volumen de trabajo era tremendo. Tenía el apoyo de 30 contadores. No es lo mismo leer un balance de un contribuyente particular a que leer un balance público de una institución. Cada uno de ellos con sus respectivas particularidades. Y el Tribunal de Cuentas es lo que hacía, básicamente era analizaba si se ejecutó la totalidad o si no se ejecutó. Y de acuerdo a eso aprobaba o desaprobaba esa ejecución de gasto público. Esto fue así hasta el año 2003, en que se modificó. Porque con la Constitución del año 92 fue creada la Contraloría General de la República. Y este órgano, que podemos considerar extra órgano considerando lo conversado en la clase pasada, pasó a atender la ejecución
del gasto público a modo de controlar la ejecución presupuestaria. La ejecución del gasto público se debe dar y se debe dar a cabalidad, así como el balance tiene que cerrar. Lo que se me asignó se tiene que ejecutar a totalidad. Lo que no se ejecutó tiene que tener una justificación. Gastar de más, o sea, ejecutar una suma mayor a la asignada tampoco es legal, salvo que haya una previa reprogramación. Es decir, el propio Congreso que ya le asignó el presupuesto por una reprogramación, es decir, modifica la ley o por una ley posterior, le da una autorización legal a que gaste más allá de lo que se le prevé. Hay causales y causales. Nuestro país se caracteriza, por lo menos en los últimos años, por la estabilidad en la cotización del dólar. Pero si el presupuesto se calculó a $1 de 5.000 guaraníes por cada dólar y en el transcurso del ejercicio dispara el dólar de 5 a 6.000 guaraníes, obviamente ese presupuesto inicialmente previsto va a ser insuficiente y se va a detectar algún déficit. Bueno, si se da una causal como esa, hay que ver qué tratamiento se da a modo de poder buscar respetar al menos al máximo posible esa ejecución presupuestaria. Recuerden lo que pasó en el año 2020. 11 de marzo del 2020 se nos cierra todo y se declara la pandemia a nivel global. El ejercicio fiscal 2020, que comprendió entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre para ese ejercicio fiscal. En marzo, el 11 de marzo, se da una pausa a nivel global y ahí se empieza a reprogramar inmediatamente. Todo gasto se reorientó y casi todo fue destinado a salud. Entonces hay situaciones ponderables y otras imponderables en la que se debe analizar si se ejecutó o no, y si no se ejecutó, ¿por qué? ¿Cuál fue la causa? Y bueno, en la pandemia pusimos como ejemplo la variación del dólar. Hay que recordar que Paraguay es un gran importador, mucho más de lo que exporta, o sea, importamos mucho más de lo que importamos, y son cuestiones que obviamente van a repercutir en la situación de la ejecución presupuestaria. Pero también pueden aparecer otras variables, otras situaciones en la que la Profesor, mala educación, perdón, quisiera hacerte una consulta, profe, referente, tengo adelante, una duda. adelante Pues, Rosana, te escucho. viste que hablaste vos que del tema de la Contraloría y del Tribunal de Cuentas, en el cual eh, se resuelven las rendiciones de cuentas, que es la segunda sala. ¿Qué Se aprueban. pasa? ¿Se aprueban Sí, o se desaprueban? sí. ¿Y qué Sí. pasa si yo presento como ente mi rendición de cuentas en la Contraloría y no estoy de acuerdo con el dictamen que ellos emiten? Yo podría iniciar una acción contenciosa administrativa y viceversa. En todo caso, si yo presento y no presento en la Contraloría, presento solamente en lo contencioso, que serían las rendiciones de cuentas, pero creo que eso sí, yo puedo apelar y esas cosas, pero ¿cómo podría? ¿Yo podría recurrir a la Contraloría? No, no. Buena pregunta, porque a lo mejor, sí, no es que a lo mejor, se me escapó ese punto. Expliqué que inicialmente, con el Código de Organización Judicial del año 81, la primera sala del Tribunal de Cuentas atendía las demandas contenciosas. Y la segunda sala se encargaba de las rendiciones de cuentas. Eso fue así hasta que se modificó en el año 2003 por esta ley que tenemos proyectada en el PowerPoint. El legislador entendió
que un solo tribunal de cuentas, o sea, 3 jueces tenían que atender todas las demandas del Estado a nivel nacional. O sea, el que le demandaba a la municipalidad de Mariscal Estigarribia, Tribunal de Cuentas, primera sala. El funcionario o el oferente que le demandaba al Ministerio de Salud por ser proveedor y tuvo algún incumplimiento, demanda ante el Tribunal de Cuentas. Así el Tribunal de Cuentas, y hay un número estadístico que con seguridad se les va a proyectar en la siguiente clase cuando sea específico Tribunal de Cuentas, año a año va aumentando. O sea, nunca se estabilizó la cantidad de causas nuevas que se plantean ante el Tribunal de Cuentas por demandas contenciosas administrativas. Entonces, tal es el volumen de trabajo que tenía la primera sala, y ya existiendo un órgano contralor, Contraloría General de la República, desde el año 92, se entendió que la función de la segunda sala de analizar el gasto público ya no tenía razón de ser. Y como había tanto trabajo en demandas contra actos administrativos, el legislador consideró, bueno, vamos a suprimir que la segunda sala deje de atender las rendiciones de cuentas y que pase también a atender las demandas contenciosas administrativas. Y ahí se promulgó esta ley, y ahí ambas salas pasaron a atender los contenciosos administrativos. Y con eso se deroga el rol de atender rendiciones de cuentas que inicialmente competía a la segunda sala. Entonces, eso hoy en día ya no es así, porque esta ley, la que está proyectada, derogó esa función a la segunda sala y se centralizó que todo lo que fuese control de gasto público compete a la Contraloría General de la República. Muchos órganos, incluida la Corte Suprema de Justicia, la propia Corte, plantea una acción de inconstitucionalidad contra este artículo, entendiendo qué cosa, que el órgano originario y por ende el órgano competente es el Tribunal de Cuentas y no la Contraloría General de la República. Esto había planteado, esto no es reciente, venimos a dar nombre y apellido, había planteado ya, si mal no recuerdo, fue el doctor Carlos Fernández Gadea, entonces presidente de la Corte. Sí estoy seguro que él planteó la acción de inconstitucionalidad contra la ley de la función pública, contra la ley 1626, para que no se le aplique esa ley al funcionariado judicial. Entendía que el funcionario judicial no es Profesor, funcionario público, sino que es funcionario judicial. Y ahí también entendió que es inconstitucional que la rendición de cuenta caiga ante la Contraloría General de la República, que hizo lugar a esa acción, y de ahí en más se revivió el rol de revisor de cuentas de la segunda sala del tribunal. Y así es que, Rosana, algunos órganos, algunas sí, gobernaciones, profesor. algunos municipios, previamente plantean la acción de inconstitucionalidad contra este artículo, contra el artículo 30 del Código de Organización Judicial. La jurisprudencia reconoce que es un artículo inconstitucional para ciertas situaciones y dicta una medida cautelar por la cual suspende la ejecución de este punto. Y ahí es donde estos órganos plantean la rendición de cuentas ante la segunda sala del tribunal. Son pocos casos, pero sí hay. Sí hay. Y tratando de responder a tu pregunta, no es que el jerarca va a presentar la rendición de cuentas ante la Contraloría y si ahí no le gusta, va a plantear la excepción. Va a plantear ante el Tribunal de Cuentas. Te cuento, profe, que sí hay. ¿Ah, sí? Por eso es mi pregunta justamente, porque justamente hay tipo una contienda, Contraloría Existe. y Tribunal Existe. de Cuentas, Sí, ¿verdad? sí, sí, Porque, existe. y al final yo creo que
como la Contraloría quita un dictamen y el tribunal como tal quita un acuerdo y sentencia, entonces creo Sí. que tenía más validez lo que resuelve en el Tribunal de Cuentas. Así Y por eso yo entienden. te hice la pregunta, porque ahora está pasando que se recurre en los dictámenes de la Contraloría ante lo contencioso administrativo. Eso es nuevo para mí, primera vez que escucho. Sí, y te cuento que sí. A mí, por ejemplo, me llamó la atención porque al final quedamos, ¿cuál es el que vale? ¿Lo que vos, el dictamen de la Contraloría o lo que diga el Tribunal de Cuentas? Claro, claro. Que en este caso va a ser el Tribunal de Cuentas, va a analizar Te el cue- acto administrativo sí, que provino de la Contraloría General de la República. sí, algo así, tipo muy conocido, ahora que creo que se presentó y que estábamos, o sea, yo estaba siguiendo por lo menos por lo que es la televisión, ¿verdad? El tema de la Municipalidad de Asunción, por ejemplo. Se presentó en la Contraloría todas las documentaciones, salió un dictamen y ellos recurren ese dictamen en lo contencioso administrativo. Pero a la vez creo que también presenta sus rendiciones de cuentas en el Tribunal de Cuentas, justamente. Claro, claro. Pero ahí hay que ver dónde estuvo el error y me animo a decir que con seguridad en algún punto hubo un error, porque el órgano constitucional es la Contraloría. Para plantear ante el Tribunal de Cuentas, necesariamente tiene que tener por lo menos una medida cautelar de la Sala Constitucional donde declare No, la realmente suspensión. para iniciar justamente lo que es rendición de cuentas, sí necesita lo que es la Sí, acción de inconstitucionalidad. Pero lo que yo te sí, digo, profe, es que hay un dictamen de la Contraloría que sí, recurre a lo contencioso ordinario, contencioso claro, administrativo, claro, claro, para claro, claro. anular, creo yo, ¿verdad? Si o me estoy equivocando, el dictamen de la Contraloría. Y aparte, por otro lado, también presenta sus rendiciones de cuentas en, Ante el Tribunal de Cuentas. ante el Tribunal de Cuentas, ¿entendés? Entonces, para mí se hace una contienda ahí, ¿cuál tiene validez? Totalmente, ¿Entendés? O totalmente, sea, para mí es algo totalmente. nuevo, ¿verdad? Para mí también. Y soy sincero, primera vez que no estaba al tanto del caso, porque se puede producir el absurdo de que hayan opiniones contradictorias, que la Contraloría determine una cuestión y el Tribunal de Cuentas otra en sentido contrario. Y ahí se producía el absurdo, bueno, ¿y a cuál le damos preferencia? ¿Cuál cumplimos? Ya, así es. Esa es mi duda. Como, como sí se da, y hay muchos casos, hasta la propia Corte Suprema planteó de que neutraliza los efectos por la vía constitucional y recién ahí plantea ante el contencioso, ante el Tribunal de Cuentas. Justamente para evitar plantear ante la Contraloría General de la República, pero plantear en ambas partes y encima demandar contra las decisiones de otro es algo bastante atípico, bastante atípico. No, no conocía el caso y es la primera vez que escucho, ¿eh? Me parece novedoso. ¿Cómo Así se es, va a profe. resolver? Habría que ver cómo termina la película. Así es. Habría que ver. Doctor, tengo una consulta sobre el punto también, o sea, extendiendo un poquitito más la cuestión Sí, sí, de bueno, esto ya rozando lo penal, pero para que se pueda incriminar a alguien por lesión de confianza en el ámbito de la de lo público, digamos, debe haber entonces un acuerdo y sentencia que no apruebe la rendición de cuentas. Por ejemplo, en la el caso ejecución que la presupuestaria, lesión, así mismo, ok. así Sin mismo. eso sería imposible iniciar entonces la acción criminal. Y puede haber un indicio de la mala administración en ese punto por parte del jerarca. Puede haber un indicio, pero ese indicio muchas veces no se ejecuta el presupuesto, se le asigna 10.000 millones de guaraníes, pero qué sé yo, pasó mucho de repente en tiempo de sequía o en tiempo de inundación, porque hoy en día estamos a ambos extremos, o llueve mucho o no llueve directamente. Somos conscientes que estamos viviendo periodos
muy extremos de lluvia y de sequía, y que esto se está volviendo cíclico por lo menos en los últimos 12 años, capaz más. Y bueno, cualquiera de los extremos es pernicioso y afecta a la producción y como tal afecta a la recaudación. Si se asignó un presupuesto de 10.000 millones de guaraníes, pero el Estado no recaudó ese monto, si no recaudó, ¿cómo va a asignar? ¿Cómo se va a cumplir ese presupuesto asignado? No hay forma. Es como que yo particular, que tengo un salario fijo y que sé que a fin de mes voy a disponer de tanto, pero por A o B motivo, esa asignación salarial disminuyó, o porque tuvo un descuento, porque tuvo un gasto imprevisto. Entonces veo mermada mi situación financiera y no puedo cumplir con todas las obligaciones que tuve la intención de cumplir. Esa podría ser una causal para justificar la no ejecución del gasto público. No ejecuté porque no se me desembolsó, no hubo, el Estado no recaudó. Y esa situación en particular, cerrar el ejercicio fiscal en esa situación deficitaria implica que el presupuesto del año siguiente tiene que prever ese déficit, porque tiene que ser cumplido. Entonces el presupuesto del año que viene ya tiene que contemplar la ejecución de este gasto que no pude cumplir dentro del ejercicio. Situación inversa. Sobra el dinero, no pude gastar. Y cuando sobra dinero, la cosa es igual o más grave, porque ¿qué pasó? ¿Por qué sobró? ¿Qué no se gastó? ¿O qué se calculó mal? Y digo que es más grave porque presupuesto que no se ejecuta tiene que ser devuelto. Y si se devuelve, olvídense que en el ejercicio fiscal siguiente se les va a volver a incluir. Al contrario, se entiende que ese órgano no necesita o no necesita tanto, por eso le sobra y al año siguiente le acortamos, le sacamos lo que nos devolvió. Ese es el motivo por el cual muchos llamados a licitaciones públicas entre octubre y diciembre se dan uno detrás de otros. Y se le sobrecarga a la UOC, que trabaje día y noche, no importa, porque si no se ejecuta todo ese presupuesto, en el siguiente ejercicio fiscal se suprime. Y también estamos viendo, cada vez se publican más situaciones de procesos penales y hasta condenas a consecuencia de los controles de ejecuciones presupuestarias. Eso no estoy divulgando algo nuevo para ustedes, sino que basta con ver las noticias, prensa escrita, televisiva, y cada vez escuchamos y vemos más casos de situación de irregularidades en materia de ejecución presupuestaria. Y acá nuevamente cobra importancia el abogado, el que se encarga de asesorar y buscar dar la optimización al jerarca. Advertir cuál puede ser la consecuencia de una ejecución excesiva o de una ejecución indebida, como muchas veces sucede. Porque parece ser que el que llega al cargo de poder, al cargo con decisión, cree que tiene la potestad de decidir y ejecutar de la manera que a él le parece mejor. Y muchas veces no es tan así. Y si es una situación de urgencia, si es una situación imponderable, y hay que ver el canal para darle el toque de legalidad a ese punto y evitarse seguros problemas a futuros en materia de responsabilidad personal. Respondido, Rosana, respondido, Monse, ¿algo más que aclarar sobre el punto o algo que Sí, quieran profe. agregar, comentar? Respondido, profe.
No sabía lo de la Municipalidad de Asunción. Me parece interesante el tema y voy a empezar a indagar, a sondear. Como les expliqué, cumplo funciones en la sala penal de la Corte donde llegan en grado de apelación las causas contenciosas administrativas y posiblemente esto está todavía ante el Tribunal de Cuentas. Habría que hablar con el doctor Gonzalo Sosa, a ver qué sabe al respecto. Y le agradezco el dato porque para mí es algo nuevo. Bueno, acá está ya el texto modificado, donde ambas salas pasaron a entender las demandas contenciosas administrativas. Carátula de expediente. Para quienes no hayan transitado al Tribunal de Cuentas, esta es la clásica carátula de lo que eran los expedientes físicos. Todavía quedan y muchos expedientes físicos en trámites, porque el expediente electrónico se implementó. Profe, no se ve lo que estás proyectando. No se ve. No, quedó en la unidad 3 y judicial Sí, contencioso nomás. no se ve, profe. A ver. Ahí quedó. No, profe. No, profe, no se mueve. Vamos a ver. Quedó con el título de la primera unidad entonces. Así mismo, profe. Ahora ¿Sí? sí. Unidad 3. ¿Qué ven ahora? Y está otra vez ahí en unidad 3, judicial contencioso. Falta poner otra cosa, falta poner. A ver, no sé qué habré tocado que... O sea, el artículo 30 no vieron en ningún momento. No, profe. A ver, voy a salir y voy a volver a entrar. Esto. Y yo creyendo que estaba desarrollando la clase como si fuese, estaba proyectando. Vamos a esperar que voy a subirme porque pongo el micrófono porque mirar bien. Me estoy apagando y está trabajando. ¿Todavía hay jueces en Berlín o eso tampoco se ve? Las letras en azul. Sí, ¿Se se ve proyectan? ahora, profe, sí se ve. ¿Ahora se ve? Todavía hay jueces en Berlín. Sí. Bueno, a donde quería llegar era acá. Esta imagen, ¿se ve? La foto de una carátula. Sí, profe. ¿Se ve? ¿Qué leen ahí en la carátula? Tribunal de Cuentas, primera sala. Primera sala. Y ahí viene el folio, como todo juicio en el que resulta registrado, estadística, todo, y sigue la carátula. La carátula no importa, esto se puede hacer público porque son ya juicios finalizados. Bueno, Tribunal de Cuentas, primera sala. Bien ahí, ¿verdad? Sí, profe. ¿Y acá? Tribunal Contencioso Administrativo, segunda sala. Segunda sala. Esto es algo que ya me tomaron a mal el comentario. Porque para los expedientes físicos de la primera sala, que quería comentarles, el fuero contencioso administrativo está entre los últimos en implementar en el expediente electrónico. A partir de diciembre del año 2023, se empezaron a aplicar, se empezó a aplicar el expediente electrónico
para esa instancia, para el Tribunal de Cuentas. O sea, hasta noviembre del 2023 se promovían juicios nuevos, pero eran en formato físico. Recién a partir de diciembre del 2023, o sea, hace año y medio que esto se viene dando. Por ende, hay muchos juicios todavía en expediente físico, tanto en el Tribunal de Cuentas como en la Corte. Y la segunda sala consiguió que la imprenta del Poder Judicial tenga esta distinción. O sea, la carátula de la primera sala dice Tribunal de Cuentas, primera sala, y cuando es la segunda sala dice Tribunal Contencioso Administrativo, segunda sala. Y ahí se dijo, pero espera, ¿cómo Tribunal Contencioso Administrativo? ¿Y el fuero contencioso administrativo? Claro, el fuero contencioso administrativo, y eso está en el Código de Organización Judicial. Pero constitucionalmente se refiere al Tribunal de Cuentas. Sí, pero acá es un error porque se atienden actos administrativos y eso compete al fuero del contencioso administrativo. Perfecto. Pero mi nombre, Daniel Romero, con el cual fui inscrito al registro público, no puedo pretender que se me diga Arnold Schwarzenegger o Jean-Claude Van Damme. Puedo ir por la vía legal, o bueno, hoy en día ya no, ya estoy un poco grande, pero en su momento pude haber hecho un juicio de cambio de nombre y bueno, con la rectificación del instrumento público capaz hubiera conseguido. Pero si no hice eso, o sea, mi cuestionamiento es, si no se modificó el artículo 265 de la Constitución, yo creo que ningún órgano colegiado o ningún funcionario, me animo a decir que ni la Corte tiene la potestad de cambiar el nombre a un tribunal. Por más que estemos de acuerdo o no, consensuemos o no, de que el Tribunal de Cuentas no es el mejor nombre que se le pueda dar a esto, pero es el nombre que constitucionalmente recibió. Y yo agregaría que la idiosincrasia de la justicia paraguaya está tan acostumbrada al Tribunal de Cuentas porque desde la Carta Orgánica, la Carta Política de 1940, se refiere a Tribunal de Cuentas. Sí, pero en la Argentina se llaman tribunales contenciosos administrativos. Perfecto. La Argentina tiene otro sistema legal, tiene otro sistema positivo en los que posiblemente, es más, tienen códigos contenciosos administrativos, cosa que nosotros no tenemos, nos regimos todavía por el Código Procesal Civil. A lo que quiero llegar es que hice un comentario que Tribunal Contencioso Administrativo sería una vez que se modifique la Constitución. Y eso le valió el enojo de más de una persona. No sé qué opinarán ustedes, pero yo soy un convencido de que es el Tribunal de Cuentas y que constitucionalmente recibió ese nombre y que debe ser respetado. Pero vemos la carátula y no sé, creo que no tengo foto de la parte resolutiva donde también ponen Tribunal Contencioso Administrativo y no ponen Tribunal de Cuentas en lo que fuese la segunda sala. El Judicial de Cuentas. Que el Judicial de Cuentas ya hablamos, se encarga de la ejecución del gasto público. Y materialmente era casi imposible hace muchos años, 22 años atrás, cuando 3 jueces, o sea, 3 abogados que básicamente tenían la misma formación que nosotros, una materia, una formación jurisdiccional, estudiaban exactamente el mismo programa que nosotros en la Facultad de Derecho, tenían que analizar las rendiciones de cuentas. Y no solamente en el poco tiempo que le da, porque la rendición de cuentas se produce anualmente, o sea, se multiplica año a año, pero aún así se cumplía
la ejecución presupuestaria. Con mucho retraso a lo mejor, pero se cumplía. Eso llevó a que hoy en día, no sé si habrán visto en prensa, del propio Poder Legislativo vino la propuesta de la ampliación a 2 salas más del Tribunal de Cuentas. O sea, en vez de haber 2, pasarían a haber 4, si es que prospera ese proyecto de ley. Y ahí volvemos a la cuestión presupuestaria, porque de repente se da, como se dio muchas veces, se crea el fuero agrario, por ejemplo. El fuero agrario se crearon distintos cargos, o sea, se crearon secretarías. No sé si cargos en las magistraturas. No sé, creo que no se llegaron a crear cargos de jueces agrarios, pero sí de fiscales ambientales, que era más o menos la proyección de esa idea. De repente se crean cargos a modo de ir proyectando la habilitación eh, de nuevos juzgados o de nuevas especialidades dentro de los juzgados. En lo penal sí se está respetando eso con el tema del delito especializado o crimen organizado y distintas ramas que se van apartando de las causas penales ordinarias. Ojalá que si eso se llega a concretar, que se habilitan 2 salas más, ojalá que operen a pleno, como se están respetando en el fuero penal, porque obviamente es algo muy sensible y es algo que va creciendo y muchísimo en el tema de trabajo, que no se pueden cargar más a los ya de por sí sobrecargados juzgados penales. Y de ahí que se crean los fueros especializados. Ojalá que así también se creen las 2 salas más del Tribunal de Cuentas, porque les confirmo que sí hace falta, sí hay sobrecarga de trabajo y sí hay necesidad para ello, porque como les expliqué y como se les va a mostrar en la clase siguiente, la cantidad de demandas nuevas, de juicios nuevos que se inician, nunca paró de crecer. Entonces, acá salí sin querer. Volví a proyectar el mismo punto. ¿Me confirman, por favor? Judicial de cuentas. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, la rendición judicial de cuentas en este momento de nuestra historia viene a ser una suerte de parche constitucional para la ejecución del gasto público. La judicial constitucional, que es otra vertiente más de control que cumple el Poder Judicial, se da y se conoce como el medio por el cual el actor o el afectado plantea y busca la inconstitucionalidad de la norma o de la resolución judicial que le afecta, a modo de que privar completamente a este de eficacia y que le sea inaplicable. El orden kelseniano, esta herencia de Hans Kelsen, por demás sabía ya por todos, cuya cúpide está en la Constitución, y ahí viene en orden jerárquico descendiente las distintas normas posibles que puedan afectar. Bueno, de repente esto que parece tan básico, muchas veces no es respetado por las autoridades, y tenemos en todos los ámbitos: aduanero, tributario, ambiental, marcarios, donde una autoridad administrativa pasa el rango legal y dicta un acto administrativo reglamentario que dice más o contraría directamente a la ley. Y bueno, en esas situaciones donde el acto administrativo supera la previsión legal, o peor,
la codificación o incluso a la propia Constitución, es un eventual acto administrativo declarable inconstitucional y por ende inválido para quien lo accione. En cuanto al órgano contralor, pues es un control político a cargo de un ente estrictamente político, así como vimos el caso de la Contraloría General de la República. Es un órgano administrativo, perfecto, es un órgano administrativo, pero es un órgano con marcado tinte político desde el punto de la operatividad de la administración pública. El control jurisdiccional, que en el sistema judicial paraguayo compete únicamente a la Sala Constitucional de la Corte y eventualmente, ante el cumplimiento de ciertos requisitos, esta sala puede ser ampliada al Pleno de la Corte, donde no solamente se van a pronunciar ya los miembros originarios, o sea, los 3 ministros que integren la Sala Constitucional, sino que también ya va a afectar a los 9, o sea, al Pleno de este órgano colegiado que opera como máximo tribunal a nivel nacional. Pero jamás este sistema concentrado puede salir a otros órganos que no fuese la propia Corte Suprema de Justicia. A diferencia de cómo operan los sistemas difusos. En Argentina, por ejemplo, algún juez de paz, algún juez de primera instancia, ni qué decir tribunales de apelaciones o cortes. Recuerden que allá tienen cortes provinciales y está también la Corte de la Nación, que pasa a ser la última instancia en todos los ámbitos jurisdiccionales. Bueno, cualquier juez, desde el juez de paz hasta la Corte Suprema de la Nación, pueden declarar la inconstitucionalidad de la norma. Este es un sistema utilizado en los sistemas de administración de gobiernos federales. Por la complejidad de normas, donde hay normas provinciales, hay normas nacionales, hay un código provincial y otro código nacional, y eso muchas veces trae la disociación de una norma respecto a otra. Y eso conlleva a la habilitación a que cualquier magistrado judicial pueda pronunciarse respecto a la inconstitucionalidad en estos países. El artículo 132 de la Constitución reconoce que únicamente la Corte tiene la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de normas y de resoluciones judiciales. La integración de la Sala Constitucional está prevista a nivel constitucional, valga la redundancia, y es la única. No se establece que haya una sala civil o una sala penal, pero sí se contempla la importancia de una sala constitucional en el punto. Los requisitos, ustedes ya saben, somos, que yo sepa, el único país de la región en que para ser ministro de la Corte se exija el título de doctor en Derecho. Eso es solamente acá. En los demás países el título de abogado ya habilita, y de hecho muchos abogados, sobre todo los que ejercieron la profesión por largo tiempo, pasan a ser ministros de cortes. Podemos tomar positiva o negativamente, pero yo creo que él está desvirtuando un poco lo que es la esencia del doctor en Derecho, que finalmente el doctorado es un título habilitante a la cátedra, o por lo menos a las cúspides en las posiciones catedráticas, más que las jurisdiccionales. No sé, no cuestiono que el título de doctor en Derecho habilite a cierto lugar de prestigio, pero no sé hasta qué punto
pueda ser un requisito indispensable para el ejercicio de ocupar un cargo en la máxima instancia judicial. Al respecto, yo creo que el sistema inglés es uno de los más eficaces, en la cual se exige el ejercicio de la profesión. El que no ejerció la profesión o la docencia universitaria no puede postularse a juez. Necesariamente tuvo que haber litigado antes. Y viene por grados. En el sistema inglés, ingresa a juez de primera instancia, se analiza su producción, qué tal le fue, cuántas resoluciones dictó en promedio, y se revisa cuántas de ellas fueron anuladas. Porque si uno se pasa dictando resoluciones y estas se revocan o se anulan, tampoco indica idoneidad. Entonces se analiza qué tal la producción de este juez y en base a eso tiene derecho a presentarse para ser miembro del tribunal. Y llegan a la corte con 80 años o más, capaz. Pero después de una larga carrera judicial real. Acá constitucionalmente están previstos los requisitos. Me destaqué en el tema del doctorado porque estoy convencido de eso, pero todavía es mantenido y yo creo que eso no se va a modificar en nuestro sistema constitucional. Las vías procesales para la promoción puede ser por vía directa, la promoción de una acción o de una demanda, en la cual el afectado plantea ante la Sala Constitucional. Ahí tengo proyectado como ejemplo el caso de las innumerables cantidades de demandas de inconstitucionalidades que se promovieron contra la ley de la función pública en su momento. Hasta el propio Poder Judicial promovió, como ya les comenté, Carlos Fernández Gadea, en su rol de presidente de la Corte, promovió la inaplicación de esta norma. Esta norma se entendía inconstitucional por varios aspectos. Primero, el tema de la estabilidad laboral, que la ley de la función pública, la ley 200, establecía que al cuarto mes en el cargo uno adquiría estabilidad en el cargo. Y la ley de la función pública elevó a 2 años la estabilidad. Entonces se entendía que había ahí una vulneración a los derechos adquiridos del trabajador. También en materia de vacaciones, en materia de permisos, o sea, una serie de beneficios laborales que muchos entes, muchos organismos habían entendido que vulneraba cuestiones constitucionales y planteaban la acción de inconstitucionalidad. La medida cautelar que suspendía su efecto fue masivamente concedida, pero después se empezaron a revocar y algunas a ser rechazadas, algunas acciones rechazadas por cuestiones formales incluso. Se presentaba el sindicato de la ANDE y no acreditaban que los actores eran realmente parte del sindicato. Invocaban ser socios, pero esos no acreditaban con ningún acta, con ninguna escritura pública, ni siquiera si el sindicato había sido reconocido o no. Y así muchas de estas demandas de inconstitucionalidad fueron rechazadas. Por vía indirecta, por vía de la excepción, y también, bueno, acá es interesante el tema del artículo 29 de la ley 2421 que afecta directamente al abogado que litiga contra el Estado y que gana. Porque esta ley, que es una ley tributaria, esta ley había puesto en vigencia, introdujo al sistema positivo nacional el impuesto a la renta personal, la ley 2421. Y modificó varios otros tributos. Pero aprovechando con la promulgación de esta ley, encontraron un hueco y se incluyó que el abogado que litiga contra el Estado y le gana tiene derecho a regular hasta la mitad
de lo que correspondiese. Pero si el Estado gana al particular, en ese caso, el abogado del Estado puede regular la totalidad de lo que establece la ley de arancel y honorario de profesionales para abogados y procuradores. Acá más de uno promovió por vía de la excepción y también por vía de la acción, cada abogado, si esta ley vulnera o no el principio de igualdad. Porque si el abogado particular gana, le corresponde el 50%, pero si el abogado del Estado gana, él sí puede regular sobre la totalidad. Y hay mucha jurisprudencia que establece que este artículo es inconstitucional y para ese abogado en concreto se declara la inaplicabilidad de este artículo. Otra vía es la vía de la consulta constitucional, que está prevista en el artículo 18 del Código Procesal Civil y que tiene utilidad. Voy a limitar las utilidades que conozco en materia del contencioso administrativo. La primera de ellas es la caducidad de la instancia en el fuero del contencioso administrativo. Porque esta ley, la 1462 del año 35, su propio título establece el procedimiento para el contencioso administrativo. Es una ley de 90 años de vigencia, pero sigue vigente. Mutilada porque varios artículos fueron derogados, pero sigue vigente. Y esta ley contempla que el proceso contencioso administrativo caduca a los 3 meses de inactividad. Pero también esta ley establece que en todo lo que esta no contempló, se va a regir por el Código Procesal Civil. Había dicho hace poco, en unas láminas anteriores, que no tenemos un Código Contencioso Administrativo vigente. Hay un proyecto de ley que se planteó hace 25 años y sigue en estudio, pero vigente no. Le pregunto, ¿cuál es el plazo de caducidad según el Código Procesal Civil para juicios ordinarios? ¿En cuánto caduca un juicio civil? En 6 meses puede ser. Es en 6 meses, según el artículo 172. Y acá surgió una pregunta, un justiciable entendió. Pero si la ley 1462 establece que la caducidad opera en 3 meses y el Código Procesal Civil, que también es aplicable al contencioso administrativo, dispone que la caducidad opera en 6 meses, ¿cuál es el plazo de caducidad para esta demanda contencioso administrativa? La Sala Constitucional entendió. La 1462 deriva como aplicación supletoria el Código Procesal Civil en todo lo que esta ley no haya contemplado. Sin embargo, esta ley, la 1462, sí contempla un plazo de caducidad. La Sala Constitucional en esta consulta entendió que la 1462 es una ley especial y por ende prima lo que la misma contemple respecto al Código Procesal Civil, que es un código, o sea, una norma de aplicación supletoria. Prima la ley especial sobre la norma supletoria. Y por eso es que el plazo de caducidad en el contencioso administrativo es de 3 meses y no de 6. Como muchas veces, inadvertidamente, algunos justiciables se descuidan, quieren impulsar el juicio cuando este ya tiene un KAI de caducidad firme. También el plazo para deducir la demanda contencioso administrativo. Hoy en día ya no hay novedad, ya se modificó legalmente, van a ver en la siguiente clase. El plazo para promoción de la demanda contencioso administrativa es de 18 días. Pero la ley... Profe,
¿Sí? Yo ya otra vez. Sobre Adelante, este Rosario. punto, justo Sí, sobre este punto quisiera preguntarte algo. sí, El plazo de gracia, el famoso plazo de gracia. Según tengo entendido, como bien vos lo dijiste, nos regimos supletoriamente por el Código Civil, ¿verdad? sí, Y el código, o sea, la ley administrativa habla de 18 días hábiles para interponer una acción contenciosa administrativa. sí. Pero viste que ahora es como es electrónico. ¿Y cuál es? ¿Vence ese mismo 18 días o tiene 18 días a las 9? ¿Qué dice eso respecto la Corte referente a eso? Que yo sepa, todavía no hay resuelto un caso sobre ese punto, que yo sepa. Como expliqué, el expediente electrónico tiene año y medio de implementación ante el Tribunal de Cuentas. Recién ahora empiezan a llegar a la Corte expedientes electrónicos. Recién ahora. Muy pocos todavía. Estamos más acostumbrados a expedientes físicos todavía. Pero, ahí surge una gran pregunta, porque mucho se intentó, no solamente con el plazo de 18 días. En un principio se discutía si eran hábiles o corridos, porque la Abogacía del Tesoro y la Procuraduría General de la República, no de ahora, sino que de hace unos años atrás, entendían que eran hábiles, porque todavía no es un plazo judicial, es un plazo prejudicial. Pasa a ser plazo judicial a partir de la primera providencia, no antes. Y ahí sí la Corte sentó que si el actor, si el demandado tiene 18 días hábiles para contestar la demanda, ¿cómo el actor va a tener 18 días corridos para la promoción de la misma? Y todo esto tuvo su origen, les comento un chisme, algo que me tocó vivir cuando era muy nuevito en el Tribunal de Cuentas, la primera sala. Un veterano de la Guerra del Chaco estaba perdiendo su pensión porque la demanda se planteó un séptimo día y la ley 1462 contemplaba que tenía que ser dentro de los 5 días. O sea, si al quinto día el actor no promovía la demanda, le caducaba el derecho. Y este promovió el séptimo. Y el Tribunal de Cuentas de aquel entonces se elevó en consulta a la Sala Constitucional. Y le dijo, señores ministros de sala, acá el actor tiene 5 días para demandar. Y el demandado, la administración pública, tiene 18 días hábiles, que si contamos en días corridos, hace casi un mes para contestar la demanda. ¿Se rompe o no se rompe acá el principio de igualdad? Y la Sala Constitucional entendió que había ruptura de la igualdad procesal, porque una parte prácticamente le cuadruplicaba, cronométricamente hablando, para ejercer la defensa. Y ahí, para ese caso en concreto, la respuesta a la consulta fue, esto es inconstitucional. Y esta demanda promovida en un día 7 todavía es admisible para su estudio. Se hizo eso, inclusive creo yo que habrá habido ahí un sentimiento encontrado por parte de todos los magistrados que firmaron, porque se trataba de un veterano de la Guerra del Chaco. O sea, no era una cuestión de interés extremadamente pecuniario para tal o cual empresa o tal o cual contribuyente. Se trataba de una pensión para un héroe de guerra. Y ahí se generó ese precedente que fue publicado en la ley, y de ahí en más, aquel que se daba cuenta que iba a necesitar más de 5 días para plantear la demanda contenciosa administrativa, ya en su escrito de demanda planteaba la consulta. Promuevo este juicio, pero previa consulta a la Sala Constitucional. La Sala Constitucional ya no se podía desdecir. Y de ahí en más, ya era un trámite de que muchas demandas contenciosas administrativas previamente iban
hacer un periplo a la sala constitucional. En la sala constitucional se hacía un cortar y pegar y se devolvía con una consulta resuelta por la cual se declaraba inaplicable ese plazo de 5 días. Que realmente 5 días es muy poco. Si vamos a entrar a discutir una cuestión de licitaciones públicas, por ejemplo, biblioratos y biblioratos, carpetas, pericias, o si vamos a entrar a discutir un balance, o si vamos a entrar a discutir cuestiones muy complejas, 5 días es poco. Hay que admitir que es poco. Y eso vino así por mucho tiempo, hasta que en el 2010 se modifica la ley y ahí se unifica el plazo de promoción de demanda con el plazo de contestación. Del artículo 29, la ley 2421 ya hablamos, pero también los colegas profesionales promueven por vía de consulta al momento de estimar el justiprecio de sus honorarios profesionales. Con esto terminamos la proyección del PowerPoint, no quiere decir que terminamos la clase. Queda esto abierto para cualquier pregunta, cualquier comentario que quieran hacer. Algo más que quieran ver, que quieran aportar, que quieran preguntar, que quieran comentar, todo es válido. Parece que el tiempo fue justo hoy, no fue ni más ni fue menos. Espero que haya tenido la destreza de captar el interés de todos. Y espero haber dejado algo, no sé si nuevo o no, pero alguna claridad en esta tarde, que ya se siente el ambiente de feriado o víspera de feriado y de repente ya cuesta un poco hablar y escuchar, ni me imagino, sobre derecho administrativo. Siguiendo en el chat, viernes. Mañana, profe. Viernes, profe. Profe, ¿Sí? una consulta. Sí. ¿Nunca se preguntaron por qué los recursos contra una sentencia del Tribunal de Cuentas va a la sala penal y no a la constitucional? Sí, varias veces. Los alumnos suelen preguntar mucho eso y agradezco la pregunta. Por una cuestión de organización. Porque el Código de Organización Judicial establece que las causas penales, las causas contenciosas administrativas y los pocos casos de niñez y adolescencia que llegan a la Corte competen a la sala penal. ¿Qué relación tiene la sala penal con la contenciosa administrativa? Absolutamente nada. Es por una cuestión de que así organizó el Código de Organización Judicial. No hay otra explicación. Villagra Mafiodo entiende o sugiere que debe ir a la sala constitucional, porque es lo más próximo al derecho público. Pero es una sugerencia doctrinaria. Nunca se modificó, que yo sepa, nunca se discutió eso, pero tratando de responder lo más claro posible es porque el Código de Organización así lo dispone. No hay otra explicación. No hay vínculo alguno entre un fuero y otro. No sé si respondí o si fui muy corto, muy tosco. Sí, está bien, ¿verdad? Pero justamente el derecho administrativo pues se basa en la Constitución. Sí. Y por eso es que Villagra Mafioso sugiere que debe ser en la sala constitucional. Colombia, el sistema colombiano tiene un tribunal contencioso administrativo. O sea, dentro de la estructura judicial, paralelo a la Corte Suprema de Justicia, ahí hay un fuero exclusivo en ambas instancias. Lo que para nosotros el Tribunal de Cuentas y la Corte, ahí hay
una estructura interna paralela a la Corte Suprema de Justicia. Tienen un propio Tribunal Supremo Contencioso Administrativo. No llega a la Corte ordinaria. Tiene una Corte especial por darle un nombre. Es algo que es muy específico, pero que acá no se le da ese tratamiento. ¿Qué opinas, Andrés? ¿Qué te parece? Gracias, profesor. Lo ideal sería que sí, que tenga así un propio fuero, pero nuestra corte está organizada en 3 salas y en una de ellas tiene que ir. ¿Otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Bueno, por lo que leí en el chat, no queda duda. La evaluación va a ser el viernes a partir de las 17 horas. Profesor, ¿Sí? ¿hay alguna resolución del tribunal que diga que a las 9 del día siguiente al vencimiento del plazo en el expediente electrónico no es admisible o está fuera de plazo? Perdón. Viste que ahora hay expediente electrónico. Sí. La ley dice que, por ejemplo, tenés un plazo, no me acuerdo ahora todos los plazos, pero vence a las 9 de la mañana del día siguiente al vencimiento, no sé cómo explicar. Sí. Y si usted dijo que no hay nada en la corte de eso, perfecto. ¿Y qué dice el propio, qué dice en el tribunal? O sea, si tienen alguna resolución dictada al respecto. Tampoco Si tengo está. conocimiento. Tampoco tengo conocimiento alguno. Ahora, si se rige por el Código Procesal Civil y en el Código Procesal Civil está contemplado el plazo de gracia, yo entiendo que sí sigue siendo aplicable aún en el expediente electrónico. Por la sencilla razón que el Código Procesal Civil sí contempla. Ahora, si se va a suprimir ese plazo de gracia, para mi gusto, tiene que haber otra norma que modifique el Código Procesal Civil y que expresamente suprima ese plazo de gracia. ¿En qué fundo? Mi parecer. Está claro, Liz, que es un parecer muy personal y firmo con mi puño y letra de lo que creo, pero es mi parecer, no es una opinión, mucho menos una opinión judicial, mucho menos una resolución judicial. ¿En qué fundo eso? El indubio pro actionis, que ante la duda, a favor del desarrollo del proceso. Muchas gracias, profesor. Alex, ¿Te puedo preguntar algo? ¿y? Para la promoción de la demanda en el tribunal, es el plazo de 18 días hábiles, ¿verdad? Que eso ya está en la 4046 del 2010, Sí, que es para la promoción. Pero ahora, sí. ese plazo de gracia, del que estabas hablando recién, se aplica porque es un plazo que todavía no iniciaste tu demanda. Estás en un plazo prejudicial, como dijiste anteriormente. Entonces, Sí. se aplica ese plazo de gracia que es hasta las 9. Y yo entiendo que sí, basado en el precedente que justamente dio origen a modificar de 5 a 18 días hábiles. Porque hay una acordada de la Corte que es antigua, pero que se ¿Sí? aplica para lo que es expediente electrónico, una está en la 1335, que es de la tramitación de expediente electrónico, y otra que es un poquitito más vieja, que no recuerdo, que dice que se corta el plazo de 18 días al momento de la recepción del expediente, pero en la secretaría del tribunal, no es al sortear la causa, es en la Claro, secretaría, tiene que tener el sello de la secretaría. Entonces ahí es claro. donde genera mi duda, por eso es que le consultaba, doctor. Bueno, y un expediente electrónico que hay que llevar a la secretaría. ¿Y quién lleva a la secretaría? El El particular, justiciable. el administrador. El justiciable. Yo recuerdo la demanda contenciosa administrativa. Se presentaba en mesa de entrada y mesa de entrada se encargaba, te sorteaban ahí y ellos mismos remitían. Y si un expediente físico ya era así, como un expediente electrónico, uno va a tener que imprimir en físico y llevar a la secretaría, pero entonces no es tan electrónico. Recordad que hay una ley sobre el trámite y el expediente electrónico.
Dice que toda presentación electrónica es válida al mismo efecto. Entonces vamos a estar desvirtuando esta ley si es que presentamos en forma electrónica, tenemos que imprimir y llevar corriendo. Medio se desvirtúa esta ley y un expediente electrónico se convierte en un expediente híbrido finalmente. Y eso sí, en vez de simplificar, le complica la vida al justiciable. A mi parecer, es una opinión personal. Totalmente, doctor, pero el sistema de gestión electrónica está preparado para eso, o sea, realmente se sortea la causa y tengo entendido que ahora la fiscalización es automática, pero de igual forma el justiciable lo tiene que llevar al tribunal para que le den un acta de recepción o si no, no se inicia la causa. Nunca inicias tu demanda. Claro, claro. O sea que lo de mesa de entrada no fue una presentación. Y yo hablo de la promoción de la demanda en general, doctor. O sea, al momento de promover tu demanda, vos sorteás y eso se queda en una casilla y hasta que vos no te vayas, no te da un acta de recepción electrónica, por decirlo así. Una acordada dispone algo de eso. Algo de eso. O sea, palabras más, palabras menos, da a entender eso. Pero una ley que rige en específico para el trámite electrónico y el expediente electrónico dispone que cualquier presentación ya equivale a un acto y que no se puede desconocer su valor, cosa que parece que en la práctica se va a pretender hacer. Entiendo, doctor. Muchísimas gracias. O sea, yo creo que de esa presentación ya estuvo la intención acompañado de un acto por parte del justiciable de haber presentado, porque eso tiene fecha, tiene hora, tiene todos los datos. ¿Por qué no reconocer eso y por qué exigir que el justiciable tenga que imprimir eso, llevar corriendo a la secretaría para que recién ahí se le reconozca por presentado? Y lo que se hizo antes no da certeza de nada. Para mí que sí es suficiente certeza, porque eso queda documentado y queda instrumentado. Y hay una ley que expresamente le reconoce validez. ¿Qué opinas, Sí, Camila? pero generalmente en la práctica ocurre eso, doctor. Por eso es que le estaba consultando, ¿verdad? Pero sí Ya entiendo el escuché, punto. ya escuché Sí. por los pasillos, ya escuché que de repente uno deja pasar 1 o 2 días y cuando se va a ver la primera providencia le dicen, no, pero acá no trajiste, tenés que traer impreso con todas las instrumentales. Y recién ahí se le reconoce por presentado. Yo particularmente, o sea, una opinión personal es de que eso es una forma de penalizar la simplicidad. Finalmente, el electrónico, ¿de qué se trata? De que sea más ágil. Y esa es una forma de penalizar, desde mi punto de vista, al justiciable. Pero finalmente esto va a terminar resolviendo la sala penal de la Corte en algún momento. Si el Tribunal de Cuentas ya tiene una postura, no tengo conocimiento, pero es un tema muy interesante. Y ojalá que sea de la manera más simplificada a favor del proceso, como finalmente profesa el indubio pro acciones. Gracias, profe. Cuando quieran, cuando quieran. ¿Algún otro punto, otro comentario? Discúlpenme si me volví muy apasionado, muy fanático, pero les di mi parecer, con toda sinceridad. Y da Está gusto debatir, profe, así aprendemos todo. todos, y es una forma de enriquecer. No Así tenemos, mismo. no tenemos que quedarnos con lo que dijo tal o cual autor nomás, o tal tribunal. Tenemos que tratar de enriquecer y tratar de elevar el nivel y la calidad de nuestra justicia. Y de Así eso es, Así se doctor. mismo, trata de justicia. Buenas así noches, mismo profesor. es, profe. Bueno, nos Profesor, vemos. Sí, a ver, Liz, sí, una pregunta, profesor. Yo dale. no soy abogada, pero no ejerzo la profesión, soy funcionaria pública. Pero Sí.
Me interesa algo del Tribunal Electoral Administrativo Contencioso. ¿Cuáles son los expedientes que lleva este tribunal? ¿Solamente la parte de funcionarios públicos o también llevan otros expedientes? Tribunal Electoral Contencioso, o sea, el Tribunal Electoral tiene competencia en dos situaciones, cuando tratan cuestiones laborales de funcionarios municipales y de gobernaciones, nada más. De gobernaciones, nada más. Municipalidades y gobernaciones, nada más. Es a modo que el personal municipal de la municipalidad de Caaguazú, que fue suspendido, que fue destituido, no tenga que Sí. venir a la capital, porque ya siendo destituido se le vio privado el salario. ¿Cómo pretender que se pague el pasaje, el viático, y venga a ver su expediente todos los días, todos los martes y los jueves en la capital? Para Sí, evitar esa situación es que se desconcentró el contencioso administrativo y se le habilitó para que litigue en su localidad, que en este caso del ejemplo fue Caaguazú. Caaguazú. Inclusive, los funcionarios de la municipalidad de Asunción planteaban sus demandas ante el Tribunal Electoral de la capital y no ante el Tribunal de Cuentas. Ujú. Pero únicamente cuestiones laborales para el caso concreto de municipalidades y gobernaciones, ningún otro más. Perfecto, profesor. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿Algún otro punto? Gracias, profesor. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Gracias por la atención. Como bien dijo alguien, Rosana, creo que fue acá, estamos aprendiendo juntos. Y estamos aprendiendo y aquello que ya aprendimos, fijando las ideas, o sea, afilando las uñas, jurídicamente hablando. Y eso me obliga a agradecerle a ustedes y al IPEL, ¿verdad?, por la oportunidad de poder estar tocando estos temas de derecho público tan poco difundidos en nuestro medio, lastimosamente. Es un gusto y ojalá que sigan este tipo de cosas, que se siga habilitando medios para difundir y, ¿por qué no?, para profundizar los estudios, porque ahí Liz y no me acuerdo quién más tocaban el tema del plazo de promoción de demanda contencioso administrativa y es un lindo tema. Ojalá que podamos empezar a escribir y a escribir fundadamente sobre eso, porque es un tema que obviamente va a traer repercusión a nivel nacional. Bueno, si no hay otro tema, paramos la clase acá y queda pendiente el parcial a las 17 horas del día viernes. ¿Está? Tengan todos un buen descanso y que aprovechen estos días festivos de descanso, estos días patrios, el Día de la Madre. Desde ya, felicidades a quienes son madres y a quienes no, disfruten de quienes tienen la compañía, la posibilidad de compartir con su señora amante. Bueno, nos vemos y repito una vez más, el gusto fue mío la tarde de hoy. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Gracias, profesor. Hasta luego. Buenas noches.